Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín y la verdad no sé muy bien cómo empezar este episodio y tal vez eso ya dice mucho, porque este episodio es el que más miedo me ha dado grabar. Este último episodio se llama Si alguien escuchara esto, lo entendería todo. Y creo que he vivido con una frase dentro de mí más tiempo del que me gustaría admitir, porque hay cosas que aprendemos a explicar muy bien. Aprendemos a darles forma, a organizarlas, a hacerlas sonar coherentes, incluso profesionales, incluso fuertes. Pero también hay otras cosas que no viven en el lenguaje, viven en la mente a las 2 de la mañana, en el mensaje que nunca enviamos, en conversaciones que repetimos una y otra vez en silencio, en ese momento antes de decir estoy bien. Este episodio es para todo eso, para lo que nunca se dijo, para lo que se quedó atrapado en la garganta, para las veces que dijiste estoy bien sin saber por dónde empezar la verdad. Para las despedidas que nunca tuvieron cierre, para las versiones de nosotros mismos que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y quiero ser honesta contigo, este episodio me da miedo, porque una vez que dices las cosas en voz alta, ya no puedes fingir que nunca las sentiste. Ya sabes qué hacer, ponte cómodo, agarra tu cafecito, tu copa de vino, tu chelita bien fría y prepárate para chismear conmigo. Y quiero contarles algo de mí, y tal vez tú también te reconozcas aquí. Yo he sido la persona fuerte durante mucho tiempo, la que resuelve, la que aparece, la que sostiene, la que escucha, la que sabe qué decir cuando todo se está cayendo, la que otros buscan cuando no saben qué hacer. Y créeme que aprendí a hacerlo bien, muy bien, ya sea profesionalmente, emocionalmente, humanamente. Aprendí a sostener el dolor de otros sin dejar que el mío interrumpiera el momento. Aprendí a decir, todo va a estar bien, incluso cuando no lo sentía dentro de mí. Pero lo que no aprendí fue algo igual de importante, cómo sostenerme a mí misma. Y hubo muchos momentos en mi vida en los que salía de una conversación difícil o terminaba un día pesado de trabajo o apagaba una llamada y me quedaba en silencio pensando, no sé cuánto tiempo más puedo seguir así sin romperme. Pero no lo decía, porque la persona fuerte no dice eso, ¿verdad? Así que por mucho tiempo callé y solo seguí con mi vida. Y hay muchas cosas que yo nunca dije, así que hoy las voy a decir aquí. Porque hubo días en los que estaba emocionalmente agotada y aún así seguía funcionando. Días en los que me levantaba con el pecho pesado, como si ya hubiera llorado antes de abrir los ojos, pero igual me preparaba, igual salía, igual respondía mensajes, igual cumplía. Y hubo momentos en los que sonreía mientras por dentro estaba completamente drenada, en los que podía estar en una reunión, en una llamada, en una conversación importante y por dentro sentirme como si estuviera sosteniendo un peso invisible que nadie más podía ver. Y hubo veces en las que dije estoy bien cuando ni siquiera sabía qué significaba estar bien. Porque no era solo una mentira hacia afuera, era también una desconexión hacia adentro. Era no tener espacio interno para preguntarme, ¿cómo estoy realmente? Y hubo momentos en los que yo no pedí ayuda, y no porque no la necesitara, sino porque no sabía cómo recibirla. Porque incluso cuando alguien decía, estoy aquí para ti, una parte de mí no sabía qué hacer con eso. No sabía si creerlo, no sabía si lo merecía, no sabía cómo bajar la guardia sin sentir que algo malo iba a pasar. Y creo que una parte de mí aprendió muy temprano algo muy específico, que necesitar cosas hacía que los demás se sintieran incómodos, que tener emociones intensas eran demasiado, que pedir apoyo podía convertirse en una carga para otros, que si mostraba demasiado dolor iba a perder el lugar que tenía en la vida de alguien. Y entonces, sin darme cuenta, pues empecé a editarme, empecé a suavizarme, empecé a disminuir lo que sentía para que fuera más fácil de recibir. Empecé a convertirme en la persona que no incomodaba, la persona que resolvía, la persona que escuchaba, la persona que estaba disponible incluso cuando no le quedaba energía. La persona fuerte, la persona que no se rompe, la persona que siempre puede, y el silencio se convirtió en una forma de protección para mí. Pero no el silencio tranquilo, no el silencio que descansa, sino el silencio que sostiene demasiado. El silencio que te mantiene funcionando cuando por dentro ya no hay espacio. El silencio que te hace seguir diciendo, no pasa nada, mientras todo dentro de ti está pasando al mismo tiempo. El silencio que te enseña a sobrevivir sin hacer ruido, porque hacer ruido alguna vez se sintió peligroso. Y lo más extraño es que desde afuera nadie lo nota. Desde afuera eres funcional,
responsable, fuerte, incluso admirable, pero por dentro hay una parte de ti que se está constantemente sosteniendo la respiración. Como si en cualquier momento, si sueltas todo lo que cargas, algo se desbordará. Y tal vez por eso el silencio se vuelve tan familiar, porque no exige explicación, no incomoda a nadie, no interrumpe la vida de los demás, pero sí te va alejando poco a poco de ti. Y un día te das cuenta de algo muy silencioso también, que has pasado tanto tiempo siendo fuerte que ya no recuerdas cómo se siente no tener que serlo. Y no es debilidad. Eso es cansancio, es supervivencia prolongada. Es haber aprendido a existir sin ocupar demasiado espacio. Es haber aprendido a no pedir demasiado, a no sentir demasiado en voz alta, a no necesitar demasiado visible y aún así seguir adelante. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar cuando me di cuenta de esto, que sobrevivir en silencio no es lo mismo que vivir en paz y que tal vez la versión de mí que aprendió a callar para sobrevivir ya no necesita dirigir toda mi vida. Pero el silencio tiene un costo y mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Yo me volví a alguien que ya no se daba cuenta que ahora empezó a cargar tanto, solo no se detenía. Y me volví la persona que funciona, la que responde, la que resuelve, la que sigue, aunque por dentro estaba cansada de una forma que ya no siempre sé explicar, insomnio. Y no solo noches sin dormir, sino noches donde mi mente no se apagaba aunque mi cuerpo ya estaba rendido. Y días y noches donde me quedo pensando en todo lo que tengo pendiente, en todo lo que sostuve durante el día, en todo lo que no dije porque no había espacio para decirlo. Ansiedad. Esa sensación de que siempre hay algo más que hacer, algo más que arreglar, algo más que no puede dejar caer. Y yo me volví experta en eso, en no dejar caer nada, en aparecer aunque me esté costando, en sostener conversaciones difíciles aunque por dentro esté agotada. Cansancio que no se quita durmiendo, porque yo no estoy cansada solo del día a día, estoy cansada de sostenerme en silencio, de ser fuerte sin pausa, de funcionar sin que nadie vea lo que me cuesta. Esa irritabilidad que a veces ni yo entiendo. Pequeñas cosas que antes no me movían, ahora me sobrepasan. Un mensaje más, una expectativa más, una conversación que no tengo energía de tener. Y no es que ya sea menos paciente, es que yo ya venía cargando demasiado antes de eso. Y me volví más sensible en lo que no puedo sostener en silencio. Ese vacío emocional después de haber sostenido demasiado. Ese momento en el que hago todo lo que tengo que hacer, pero por dentro siento como si me hubiera desconectado un poco de mí. Y no es frialdad, aunque desde afuera pueda parecerlo, pero para mí es protección. Yo me volví a alguien que aprendió a cerrarse cuando siente demasiado, a no mostrar tanto, a no dar tanto afecto cuando estoy cansada. Y no porque no lo sienta, sino porque dar también me cuesta energía. Porque sostener emocionalmente a otros mientras yo también estoy intentando sostenerme, eventualmente me deja sin espacio. Y entonces me vuelvo más distante, más callada, más cuidadosa con lo que digo y lo que siento. Y a veces incluso conmigo misma. Me trato con más dureza de la que quisiera admitir, como si una parte de mí dijera, no hay tiempo para esto ahora, Jessica. Y eso que otros podrían llamar frialdad, en realidad es supervivencia para mí. Y yo me volví así, no de un día para otro, sino poco a poco, en momentos donde sentir demasiado no era seguro, donde pedir mucho se sentía como riesgo, donde ser vulnerable no siempre encontraba espacio, y el silencio se volvió mi forma de seguir funcionando, sin romperme frente a los demás. Pero lo que nadie ve es lo que pasa cuando estoy sola, cuando termino el día, cuando cierro la puerta y cuando ya no estoy siendo la persona fuerte para nadie. Ahí aparece otra versión de mí, una versión más cansada, más silenciosa, más desconectada de lo que siento. Y a veces me doy cuenta de algo que duele admitir. Me volví muy buena cuidando a todos, pero me fui alejando de cómo se siente recibir cuidado. Me volví eficiente emocionalmente, resuelvo, sigo, aguanto, pero no siempre me detengo a sentirme sostenida. Y eso tiene un costo, porque poco a poco me fui acostumbrando a no necesitar demasiado en voz alta, a no pedir demasiado, a no ocupar demasiado espacio emocional. Y aunque sigo apareciendo para todos, hay partes de mí que ya no aparecen tan fácilmente para mí misma. Y no porque no existan, sino porque están cansadas de no tener un lugar donde descansar. Y me volví muy fuerte, pero también me volví silenciosa. Y ese silencio me protegió, pero también me fue alejando de mí. Y ahora me doy cuenta de algo que no quiero seguir ignorando, que sobrevivir así no es lo mismo que vivir. Y que quizá la parte de mí que aprendió a callar para no romperse, ya no tiene que seguir manejando toda mi vida. Y empecé a notar algo. Cada vez que decía estoy bien, en realidad quería decir otra cosa.
Quería decir, no tengo energía para explicar esto. No quiero ser una carga. No sé cómo poner esto en palabras sin romperme. Y entendí algo incómodo. No era que no tuviera nada que decir, era que no me sentía segura diciendo la verdad. Y ahí cambió todo, porque el silencio dejó de ser solo una costumbre y se convirtió en una supervivencia. Quiero preguntarte algo. Si alguien escuchara todo lo que has estado cargando, ¿te entendería? ¿O solo entendería la versión de ti que has aprendido a mostrar? ¿Y qué pasaría si no tuvieras que traducir tu dolor? Si pudieras decir simplemente, esto fue lo que realmente me pasó, sin hacerlo más pequeño, sin justificarlo, sin pedir perdón por sentirlo. Y este episodio no es sobre respuestas, es sobre soltar, es sobre dejar de seguir explicando partes de mí que ya no quiero defender. Y no porque no me importen, sino porque me cansé de tener que convencer a otros de su importancia. Y creo que eso también es liberación. No ser entendida por todos, sino dejar de traicionarme a mí misma para hacerlo. Porque durante mucho tiempo yo intenté encajar mi historia en formas que fueran fáciles de escuchar. Intenté suavizarme, intenté entenderme desde fuera, intenté justificar mis reacciones, mis silencios, mis formas de estar. Y en ese proceso me alejé de mí misma sin darme cuenta. Y hay cosas que ya no quiero seguir explicando, y no porque no tenga palabras, sino porque ya no quiero vivir en el lugar donde tengo que explicarme todo el tiempo para ser válida. Y algo importante que también tengo que decir aquí es que en ese proceso me volví más dura con la gente, y no de una forma fría o sin sentir, sino de una forma protectora. Me volví más observadora, más cuidadosa, más lenta para abrirme, más selectiva con quien entro en mi mundo emocional. Y a veces eso puede verse desde afuera como distancia, como desinterés, como frialdad, pero en realidad es historia, es experiencia, es aprendizaje, porque yo aprendí que no todo el mundo se queda, aprendí que no todo el mundo sostiene lo que dice que va a sostener, aprendí que a veces uno se abre y después tiene que recogerse solo. Y entonces empecé a observar más, a escuchar más de lo que digo, a notar gestos, silencios, inconsistencias, a darme cuenta de detalles pequeños que antes quizá ignoraba. Y sí, me volví alguien que piensa mucho antes de confiar, alguien que no se entrega rápido, alguien que no se deja llevar tan fácilmente por palabras bonitas sin acciones que la respalden. Y no es porque no quiera conexión, es porque aprendí a protegerla. Porque aprendí que mi energía emocional no es infinita y que no quiero gastarlo en lugares donde no hay reciprocidad, en lugares donde tengo que estar explicando lo que siento para que sea considerado, en lugares donde tengo que pedir lo básico más de una vez. Entonces sí, me volví más selectiva, más silenciosa al principio, más observadora antes de abrir mi corazón y también más consciente de cuando algo no se siente alineado conmigo. Y eso a veces puede parecer dureza, pero para mí es claridad. Es un intento de no repetir versiones de mí misma que se daban demasiado rápido y se quedaban sin sostén. Porque hay algo que nadie me enseñó a tiempo, que no todo el mundo merece acceso a tu versión más vulnerable. Y que aprender a observar no es desconfiar de la vida, es aprender a no abandonarte otra vez. Y sí, también tengo que decir esto con honestidad. Hay momentos en los que prefiero el silencio, prefiero escuchar, prefiero mirar, prefiero entender el espacio antes de llenarlo con mi voz. Y no porque no tenga nada que decir, sino porque ya no quiero dar partes de mí en lugares donde no hay cuidado para recibirlas. Y eso también me ha hecho más consciente, más lenta para abrirme, pero más firme cuando lo hago. Y aunque eso a veces me haga parecer distante, la verdad es que estoy aprendiendo a no regalar mi interior a cualquier incomodidad, porque yo ya he vivido lo suficiente como para entender esto, que abrirme no es el problema es abrirme sin seguridad, sin reciprocidad, sin presencia real del otro lado, y por eso me he vuelto así, no dura por falta de sentir, sino consciente por exceso de sentir sin cuidado. Y tal vez este es el punto donde me detengo a decirlo sin justificarlo tanto. Yo no me hice fría. Yo me hice cuidadosa, yo no me cerré por completo, yo aprendí a observar antes de entregarme y yo no dejé de confiar en la gente, aprendí a hacerlo con más verdad, con más límites y con más respeto por mí misma. Y aunque eso a veces se sienta solitario, también es una forma de no volver a perderme en lugares donde yo misma me abandonaba para pertenecer. Y este episodio también es eso, un intento de no abandonarme otra vez en la historia que me estoy contando.
Y como siempre, les quiero recomendar un libro y se llama Atlas del Corazón, de Brené Brown. Y es un libro que explora el lenguaje de las emociones humanas, cómo nombramos lo que sentimos, cómo a veces no sabemos diferenciar entre tristeza, decepción, vergüenza o cansancio emocional, y cómo esa falta de lenguaje también nos puede llevar a desconectarnos de nosotros mismos. Y creo que conecta profundamente con este episodio porque muchas veces cuando decimos, me volví más dura con la gente, o me hice más fría, en realidad hay emociones más complejas debajo que no siempre supimos cómo expresar. Y este libro me recuerda que ponerle nombre a lo que sentimos no es exagerarlo, es entenderlo. Y que muchas veces lo que parece distancia o frialdad en realidad es una forma de proteger un corazón que ha sentido demasiado sin suficiente espacio para procesarlo. Te lo recomiendo. Así que si alguien escuchara esto, tal vez lo entendería todo. Pero quizá la pregunta más importante no es si alguien más me entiende. La pregunta más importante es esta: ¿me entiendo yo ahora? Y no la versión de mí que aprendió a sobrevivir siendo fuerte, no la versión de mí que se volvió eficiente, funcional, que sabía sostener conversaciones difíciles, incluso cuando por dentro se estaba desbordando, sino la versión de mí que poco a poco está aprendiendo a no desaparecer detrás de esa fortaleza. Porque la verdad es que yo no soy perfecta y nunca lo voy a hacer. Y por mucho tiempo me costó aceptar eso. Me costó aceptar que no tengo que tener todas las respuestas, que no siempre sé cómo sentir lo que siento, que a veces me cierro, que a veces me alejo, que a veces me vuelvo más silenciosa de lo que quisiera, y que todo eso también soy yo. Estoy aprendiendo, estoy conociéndome en capas que antes no me daba el permiso de ver, y eso no siempre es cómodo. A veces puede ser confuso, doloroso, y a veces se siente bonito, porque es una forma muy tranquila y muy silenciosa. Pero hoy, con todo lo que soy, quiero agradecer lo vivido, agradecer incluso lo que dolió, porque cada experiencia, incluso las que no entendí en su momento, me trajo aquí, me hizo quien soy y me está enseñando quién estoy siendo. Y aunque no siempre me he sentido segura en mi propia historia, hoy puedo mirar hacia atrás y reconocer que he hecho lo mejor que he podido con lo que tenía. Y eso también es suficiente. Así que hoy quiero agradecer profundamente esta serie, Grabaciones que no deberían existir, de Jessica Lomelin. Porque en este espacio dije cosas que por mucho tiempo se quedaron dentro de mí. Porque me permití ser vulnerable de una forma que me daba miedo. Porque no es fácil abrirse así. No es fácil decir en voz alta lo que normalmente se queda en silencio. Y no es fácil mostrarse sin la armadura completa. Y aún así lo hice. Y agradezco a cada persona que escuchó, a cada persona que se quedó, a cada persona que se vio reflejada en algún momento de este proceso, porque este no fue solo un episodio, ni solo una serie. Fue una forma de decir la verdad sin suavizarla tanto, de dejar de esconder lo que siento, de empezar a confiar un poco más en mi propia voz. Y si algo me llevo de todo esto, es que no tengo que ser fuerte todo el tiempo para ser valiosa. No tengo que tener todo resuelto para ser suficiente. Y no tengo que ser la versión que nunca se rompe para merecer amor, descanso y cuidado. Me da miedo decir esto, porque abrirse así siempre da miedo. Siempre hay una parte de mí que piensa, ¿y si esto es demasiado? ¿Y si no debería decirlo? ¿Y si me estoy exponiendo más de lo que puedo sostener? Pero aún así lo digo, porque creo que esta también soy yo. La que siente miedo y aún así sigue, la que duda y aún así habla, la que se rompe un poco y aún así intenta entenderse con más ternura. Y quizás eso es lo que estoy aprendiendo ahora, que no tengo que dejar de ser quien soy para evolucionar, solo tengo que dejar de abandonarme en el proceso, porque nunca nacimos para ser solo quienes sostienen todo. También nacimos para ser sostenidos, y hoy, por primera vez en mucho tiempo, estoy empezando a creerlo de una forma más real. Mil gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por acompañarme en esta serie, en estas grabaciones que quizá no debieron existir, pero que existieron porque yo necesitaba decir la verdad. En la descripción de este episodio encontrarás el enlace de Amazon con la lista completa de los libros mencionados en No Me Callo, I Won't Stay Quiet, desde el primer episodio hasta el de hoy. Y no olvides que cada viernes hay un nuevo episodio esperándote. Nuevo mes, nueva serie. La serie de julio se llama Todo lo que nadie te dice sobre crecer. Porque cuando éramos niños, crecer parecía algo sencillo. Pensábamos que un día tendríamos todas las respuestas, que sabríamos exactamente quiénes somos, qué queremos y quiénes se quedarían a nuestro lado para siempre. Pero nadie nos habló de los duelos silenciosos que vienen con la adultez. Nadie nos dijo que crecer también significa despedirte de personas que amas, cuestionar las ideas con las que creciste, cambiar de opinión sobre quién eres y descubrir que la vida rara vez sigue el plan que
imaginaste. Durante este mes quiero que tengamos conversaciones honestas sobre esas cosas que casi nadie nos explicó, esas experiencias que muchas veces vivimos pensando que somos los únicos, cuando en realidad forman parte de lo complejo y hermoso y a veces doloroso que es crecer. Y comenzamos con una pregunta que quizás te has hecho más veces de las que admites. ¿Qué pasa cuando una amistad termina, pero nadie hizo nada malo? Porque hay amistades que terminan con una pelea, con una traición o con una conversación definitiva, pero hay otras que simplemente cambian. Las llamadas se vuelven menos frecuentes, los mensajes tardan más en llegar, empiezan a vivir realidades distintas y un día te das cuenta de que la persona que lo sabía todo sobre ti ahora es alguien con quien ya no sabes cómo empezar una conversación. Y eso también duele, porque nadie nos enseñó cómo llorar a una amistad que no terminó por falta de amor, sino por el paso del tiempo. Nadie nos dijo que a veces puedes extrañar profundamente a alguien y al mismo tiempo entender que ya no encajan en la vida del otro de la misma manera. Así que este viernes vamos a hablar de esos finales que no tienen cierre, de la culpa de alejarnos, de la tristeza de aceptar que algunas personas fueron hogar por una etapa de nuestra vida y de cómo hacer las paces con la idea de que no todas las relaciones estaban destinadas a durar para siempre. Porque hay personas que extrañamos no porque queramos que regresen, sino porque alguna vez fueron una parte importante de quienes éramos. No te lo pierdas. Estabas escuchando No Me Callo, I Won't Stay Quiet. Mi nombre es Jessica Lomelín. Hasta la próxima.